Hola amigos, ¿qué tal? Saludos muy cordiales. En este vídeo vamos a ver cómo se realiza una fuente de alimentación básica, o sea, una fuente de alimentación sencilla donde lleva su transformador, luego el puente de diodos o puente rectificador y el condensador como parte fundamental del filtrado. Además, lógicamente le pondremos su interruptor, lámpara de aviso a 230 voltios y al final un diodo LED que nos marcará, o sea, nos indicará que tenemos tensión a la salida. Luego, al final del vídeo, y para celebrar que este es el vídeo número 100, pues vamos a ver un circuito sorpresa donde de alguna forma quiero agradecer la atención que tenéis con este canal. Aquí vemos el circuito de la fuente de alimentación. Aquí está la línea que divide el primario y el secundario. Tenemos un fusible, un interruptor, una lámpara indicadora, el bobinado primario y aquí está el bobinado secundario. Aquí tenemos la gráfica de la onda senoidal pura y aquí a la salida del transformador en el bobinado secundario igualmente la onda senoidal pura. Aquí tenemos el puente de diodos que está dibujado bien grande y vemos que aquí el impulso pues para abajo no puede, pero sí en este sentido, y en este impulso igualmente la corriente no puede hacia aquí, pero sí hacia este sentido. O sea que borramos los impulsos de la gráfica inferior, pero cada impulso es un impulso positivo pulsante. Aquí lo vemos, lo acerco un poquito más, con lo cual el transformador funcionaría a 100 hercios en vez de a 50. Pero no tenemos todavía corriente continua, es corriente continua pulsante. Entonces aquí es donde está el condensador, que juega un papel importante, que es el que por lo menos intenta de poner que la corriente sea continua. Nunca se consigue con un condensador que la corriente sea continua pura, siempre queda un pequeñito rizado, pero ya es una corriente que se puede utilizar perfectamente. Y aquí tenemos el diodo LED a la salida que nos indica que tenemos corriente precisamente en la línea de salida. Vamos a ir realizando el montaje por orden según el esquema. Primero tenemos el cable de alimentación, la fase de alimentación que va al fusible. Y el cable de alimentación, la fase, el cable marrón o café,
Ahí quedó el cable de fase. Y a continuación, de salida del fusible al interruptor. Aquí está el interruptor. Cortamos aquí y soldamos aquí a la salida del fusible. Ya quedó perfecto. Tenemos entrada cable marrón o café al fusible y salida al interruptor. Ahora atornillamos al interruptor. Vamos a evitar. Tenemos conectado el interruptor y a continuación conectamos el cable azul. Vamos a azul de alimentación o neutro, azul de lámpara, y azul de transformador. Tenemos que colocarlo aquí. Ya tenemos conectados los tres cables de neutro, diríamos, alimentación, luz de señal y entrada al transformador. A continuación unimos la salida del interruptor con la lámpara de señalización y con el transformador. Aquí tenemos el cable del transformador y el cable de la lámpara
de señalización. Ahí quedó la soldadura con el cable del transformador y el cable que va a la lámpara de señalización. Ya tenemos completo el circuito primario. Cable de red a fusible, de fusible a interruptor, de interruptor a lámpara de señalización y a transformador, y cable de neutro, aquí lo vemos, cable de neutro con cable de lámpara y cable de transformador. Ya hemos completado el circuito primario. A continuación vamos a montar la placa donde van los distintos elementos. Va el puente rectificador y el condensador. Además, también la resistencia para alimentar el diodo LED. Este es el puente rectificador. Tiene dos entradas alternas, aquí y aquí, positivo y negativo. Entonces, debemos soldar en 4 pistas distintas. Ahí están soldadas las 4 puntas. Tenemos alterna, que al final colocaremos los cables de salida del transformador a las 2 entradas de corriente alterna. Aquí se ve el símbolo alterna, positivo, y aquí negativo. O sea, este es el positivo y este el negativo. Quiere decir que si ponemos el condensador tiene que venir el positivo. Esta línea es la línea negativa, por lo tanto la contraria es la positiva. El puente de diodos está buscando referencia con este número, pero no la encuentro, pero puede ser de 3 amperios aproximadamente. Teniendo en cuenta que el transformador, que tampoco tiene datos, pero puede ser de medio amperio, pues siempre es importante, claro, que el puente de diodos, la intensidad sea mayor que la del transformador. El condensador se suele colocar 1000 microfaradios por cada amperio. Entonces, ese transformador, que aunque no trae datos, pero suele ser de medio amperio, pues le vamos a colocar un condensador de 470
microfaradios. Bien, ya tenemos soldados los dos elementos y ahora nos queda soldar la resistencia. Esta es una resistencia de 680 ohmios. Ahí quedó. Y esta punta de la resistencia nos la traemos aquí al polo positivo. Ahí quedó la resistencia unida al polo positivo. Ahora con el cúter cortamos . Ahí está. Siempre es bueno marcar con el cúter para que no quede estaño entre las pistas. Ahora sí que vemos que tenemos una entrada de alterna unida aquí con el polo positivo. Entonces hay que hacer lo siguiente. Las entradas de alterna, por aquí es la entrada hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Entonces le damos un corte a la pista para que no se nos una con el polo positivo. O sea, aquí conectamos la línea de alterna, pero como aquí está cortada, pues no la unimos con la salida positiva. Aquí no es necesario cortar, puesto que no tiene unión ninguna, pero siempre es bueno. Se da un corte . Entonces ya tenemos aisladas las dos entradas de alterna, esta y esta, del resto del circuito. Tenemos salida negativa y salida positiva que va al condensador, tanto uno como la otra, pero del condensador puenteamos a la resistencia para alimentar el diodo LED. A continuación vamos a conectar las entradas
y salidas de la placa. Como aquí tiene una pista doble y aquí también, pues podemos ahí y ahí. Tenemos conectado el cable de salida y a continuación conectamos los dos del diodo LED. Ahí han quedado soldados los dos cables de salida de alimentación y los dos cables que van al diodo LED. Ya solo nos queda conectar los dos cables de entrada de alterna a la placa. Aquí tenemos también soldados los dos cables de alterna. Entonces vemos el circuito que prácticamente está montado. Vamos a ver. Los cables de alimentación, marrón de entrada, salida del interruptor al transformador y a la lámpara, neutro de entrada junto al transformador y a la lámpara. Ese es el circuito primario, y a continuación el circuito secundario, las dos salidas de alterna, el puente rectificador que pasa continua, las dos salidas de la fuente de alimentación y los dos cables que van al diodo LED. Ya solo nos queda colocar aquí la placa y las pinzas cocodrilo a la salida. La fuente de alimentación está montada y terminada, y vamos a ver su funcionamiento. Lámpara de entrada y LED de salida. Aunque debo advertir que cuando se coloca una resistencia en una placa
hay que hacer un corte en medio. Pues un olvido mío ha sido el causante de que se reviente y se estropee el diodo LED, puesto que si no se le hace el corte, pues es como si la resistencia no existiera. Entonces, la tensión de salida, que en este caso son 14,61 voltios, lógicamente han llegado directamente al diodo LED sin resistencia, y el diodo LED funciona a 2,5 voltios, sobre 2 o 2,5 voltios. Pero lo importante es que hemos visto cómo se puede realizar una fuente de alimentación con muy pocos componentes: el transformador, el puente de diodos y el condensador. Ya después podemos añadir una luz, en este caso es una luz de neón, y a la salida pues un diodo LED. Casualmente tenía dos diodos LED y al estropearse el verde pues he conectado el amarillo. Aquí tenemos la fuente de alimentación, como veis, y ahora vamos a alimentar este pequeño motor. Desconectamos el motor. Siempre baja un poquito la tensión. Vamos a volver a medir la tensión para que tengáis en cuenta algunos conceptos. La tensión de salida era 11,2 voltios aproximadamente, pero al pasar por el puente rectificador pierde 1,4 voltios aproximadamente, y después el condensador se carga a la tensión pico, que es igual a la tensión eficaz multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Es por lo cual se consigue este valor más elevado. Durante la presentación del vídeo hice un comentario donde dije que para celebrar que este era el vídeo número 100, pues al final del vídeo íbamos a ver un circuito sorpresa. Un circuito sorpresa para agradecer la atención que tenéis con el canal. Este es el circuito sorpresa. Son placas que tenía montadas, las he unido, una fuente de alimentación, un temporizador o un generador de impulsos, un contador y un relé de salida. Y ahora vamos a ver el efecto. Quiero agradecer vuestra atención por el seguimiento del canal, y la verdad que es un estímulo bastante grande para seguir realizando los vídeos. Empecé con un proyecto al principio difícil, como todos los proyectos, pero además fue un reto bastante importante para mí, y hoy sigo realizando los vídeos con interés
y con pasión, a pesar de que lo hago de forma altruista, sin ganar nada a cambio económicamente, pero sí ganando bastante, que es vuestro cariño. Y ello me da ánimo para seguir trabajando en este mundo tan apasionante que es la electricidad. Gracias, mil gracias.